Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer la otra cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y cámbiate a Provida. Puedes hacerlo fácil y rápido por WhatsApp. Hola, aquí estamos en La Otra Cara. Y bueno, antes de presentarles a nuestro invitado, yo les quiero contar que todos saben, lo que nos están oyendo, que el mundo social, político, económico está cambiando. Hay veces que cambia más lento, a veces que cambia más rápido. En esta etapa estamos en un cambio vertiginoso. Todo se tiene que adaptar, sobre todo en Chile, que además de la pandemia tuvimos el estallido social, que los canales digitales ganaron un protagonismo increíble. Y bueno, y dentro de estos cambios, así como nos tenemos que adaptar nosotros, se tienen que adaptar las distintas profesiones, etcétera. Y uno de esos es el marketing. ¿Cómo llegar a la gente? ¿Qué está pidiendo la gente? Los chilenos, vamos a hablar de los chilenos. ¿Ha cambiado el consumidor chileno? Etcétera. Bueno, esas son distintas respuestas que vamos a buscar aquí con Rodrigo Sar, que es experto en marketing. Él estudió ingeniería comercial en la Universidad Católica, fue subgerente de marketing de FASA, Farmacia Ahumada, y entró a Cencosud en 2011, y hoy día el gerente de marketing de supermercados, es decir, de Jumbo, El Elefante y Santa Isabel. Bienvenido, buenos días, Rodrigo. Gracias, Rosario, gracias por la invitación. Sí, contento un poco y con hartos desafíos en términos de estos cambios. Solo faltó la marca Speed también, que es una marca que te comentaba, es una marca que la lanzamos hace poco, también es parte del pool de marcas que estamos desarrollando, trabajando. ¿Y de qué se trata Speed? Speed es una marca de quick commerce que lo que busca básicamente es entregar despachos en menos de 30 minutos. Como el Rappi, como el... Claro, es una marca que busca entrar dentro del mundo de la conveniencia con aplicaciones. Claro, con una aplicación directamente. De esa familia. De esa familia. Esa familia que estamos aprendiendo todo porque, pucha, que nos ha cambiado el mundo del consumo. Parte de los cambios, sí. Sí. A ver, dentro de la historia del marketing me imagino que ha habido hitos importantes que sabe la gente que estudia marketing. Me gustaría saber cuáles son esos hitos importantes y si ha habido en la historia del marketing algún hito más importante que la digitalización. O sea, la digitalización es un tema que se viene conversando y se viene trabajando hace un buen rato, ¿ya? Probablemente si uno mira los hitos de marketing en general, el mundo del marketing directo fue un hito relevante y que fue... ¿A qué le llama el marketing directo? El marketing directo, que se refiere a todo lo que es el envío en su minuto a través de carta dirigida a domicilio. Ya. Todo ese espacio probablemente fue uno de los cambios, más allá de todo el mundo de la comunicación y el desarrollo de las marcas, en términos del desarrollo de productos. Eso fue un hito importante, sí, el marketing directo. ¿Y cuándo partió el marketing directo en el mundo? Eso probablemente parte en los 70, parte en los 70, y 70, 80, y eso yo diría que fue como el inicio, y gran parte una buena parte de los inicios también que agarró el mundo digital. ¿Ya? La gran gracia de todo lo que tiene que ver con el marketing directo es que es por primera vez que se empiezan a trabajar el mundo de las bases de datos. Se empieza a trabajar en la comunicación más dirigida, uno empieza a tener una base de datos probablemente y uno puede empezar a segmentar. Esto ocurría en Estados Unidos con el mundo de los catálogos, que finalmente los catálogos se enviaban a los catálogos, la compra por catálogo, que fue muy importante en Estados Unidos. La gente compraba y se generaban 2, 3 tipos de catálogos y ya empezaban a segmentarse las audiencias en base al tipo de cliente. Eso fueron probablemente los primeros hitos en términos de segmentaciones que empezaron. Antes no. En la historia. En general siempre se ha trabajado con un espacio muy masivo. Porque la imprenta me imagino que debe haber sido un hito para el marketing también. No, claro, eso ya empiezan a ser, hitos relevantes. Pero probablemente la digitalización ha sido, sin lugar a dudas, como una revolución en términos de incorporar no solo todo el desarrollo de productos, sino que todo el tema tecnológico, el mundo de la Big Data,
de manera mucho más relevante ¿Qué es la la Big estructura. Data? Para que la gente... Sí, o sea, lo que empieza a ocurrir es que hoy día todo el desarrollo del marketing, tanto en el desarrollo de las propuestas de valor de las marcas, de los productos, desde el punto de vista de la comunicación, empieza a aparecer todo el mundo de la data, el mundo de las bases de datos, ya, eso. y cómo poder empezar con lo mismo que te comentaba antes, en términos de la segmentación, poder entregarle al consumidor un producto o un mensaje mucho más ad hoc, ¿ya? Respecto a su necesidad. Entonces, eso es lo que empieza a ocurrir. Un actor relevante son las plataformas tipo Google o Facebook, que finalmente empiezan a ocupar toda la data que tienen incorporada, ya sea de navegación de los usuarios, o los perfiles o los intereses en términos de las redes sociales, y usarlo para tratar de darte una experiencia mucho más precisa, ya, de cara a tu consumo en las redes sociales, ya, en redes sociales o en tu navegación. Eso mismo lo toma el mundo del marketing, lo toma el mundo de las marcas y el mundo del desarrollo, en términos de la comunicación, tratando de llegar de manera más precisa, ya, a los consumidores. ¿Y cuál es más efectivo, Rodrigo, el marketing directo o el marketing a través de la Big Data, las redes sociales? Bueno, ese probablemente es el gran desafío que en general hoy día enfrenta el marketing o la comunicación, y que tiene que ver con una cosa que le llaman la atribución del marketing. ¿Ya? La atribución del marketing tiene que ver con la capacidad que tenemos de poder medir el impacto de cada una de las cosas que hacemos, ya sea desde lo más masivo, que podría ser un plan en televisión o prensa o radio, a algo mucho más dirigido, como podría llegar a ser algo como un email, una notificación push, ¿te fijas? O algo en marketing directo que podría llegar a ser directamente. Porque el marketing puede medir que llegó a tantas personas, pero no sabe a cuántas de esas personas lo vio, lo leyó, le gustó o no le gustó. Claro, hasta el momento no hemos podido entrar a la cabeza del ser humano, digamos. Eso no se puede saber. Pero existen, claro, de una u otra manera lo que se ha ido avanzando es poder llegar a modelos matemáticos con Machine Learning que buscan tratar de identificar el espacio finalmente de conversión. O sea, finalmente lo que buscan en general las marcas es llegar a un espacio de conversión, ya sea la conversión representada en una compra o en inscribirse en una página, ser parte de un programa. Entonces, ¿cómo se mide eso? Tiene que ver con modelos que finalmente uno dice, oye, es que el viaje del cliente, y uno empieza a mover o a modelar el viaje del cliente, cuáles son los puntos de contacto, cuáles son los puntos de finalmente de impacto respecto a los mensajes que se generan, y cómo yo soy capaz de ir dándole cierto valor a cada uno de los elementos con los cuales yo finalmente le voy presentando un poco la propuesta. Perfecto. Y así como los grandes hitos que tú nombras, primero el marketing directo, después la digitalización, ¿qué crees que viene? Una buena pregunta. En general, hoy día lo que se está viendo fuerte hacia adelante, hay varias líneas. Una tiene que ver con el mundo del contenido, con el mundo del content marketing, y en general con el mundo de todo el espacio del mundo de los influenciadores, por ejemplo. Se está abriendo muy fuerte todo el tema, sí, muy fuerte. Ya se está dando. Sí, pero se está abriendo muy fuerte en términos de cómo finalmente eso empieza a ser plataformas mucho más completas a la hora de entregar propuestas a los usuarios, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer plataformas como Twitch o como distintas plataformas que empiezan a incorporarse dentro de este ecosistema, y ahí, por ejemplo, están empezando a nacer con más fuerza estructuras como live shopping, que le llaman, que finalmente son influenciadores o personas que son capaces de levantar un programa, ya sea en Twitch, ya sea en Instagram o en otras plataformas, y a la vez poder vender cierta cosa o poder ofrecer ciertos productos. O sea, siempre en lo que es digital. Eso en el mundo digital. No hay algo que se venga, que tú sientas o has pensado que venga algo, hito, pero que no sea lo digital. No, yo diría que... todo va para allá. No, en lo digital está eso, y probablemente lo que está cruzando ya más la barrera en el mundo digital tiene que ver con el mundo del metaverso. ¿Qué sería eso, por favor?
que finalmente tiene que ver con esta experiencia en un espacio un espacio digital. Prueba de ello es que finalmente Facebook cambia su nombre a Meta y empieza a construir esto de experiencias en 3 dimensiones, con anteojos, ¿te fijas? Y eso ya se está haciendo. Eso ya se está haciendo, eso es muy fuerte en el mundo del mundo del juego, el mundo gaming. De eso. Es muy fuerte. ¿Y tú crees que eso va a llegar al marketing? Sí, hoy día son plataformas, hoy día es importante, por ejemplo, se está desarrollando muy fuerte la comunicación en esos formatos. Perdón, Rodrigo, pero yo soy una vaca cibernética. Que al final vamos a terminar toda la gente como con unos anteojos así para ver publicidad. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, hoy día lo que se está trabajando, básicamente, eso es parte de las preguntas de lo que viene hacia adelante. Sí. ¿Ya? Si vamos a terminar en ese formato o no, si se van a adaptar finalmente esos anteojos a otro mecanismo para poder vivir esa experiencia. Hay apuestas importantes en ese mundo, ¿sí? ¿Ya? El mundo gamer, es un mundo gigante que se está desarrollando. ¿Ustedes están apostando en eso? Estamos mirando varias alternativas, obviamente también aparecen varios retail que están probando alternativas de tiendas en el mundo digital, si funcionan, no funcionan, ¿te fijas? O sea, ¿es un tema alucinante o es latero? No, es alucinante, o sea, porque finalmente, o sea, lo que nos ha pasado con la pandemia en los últimos 2 años, es que finalmente hemos encontrado cambios en las conductas de los consumidores brutales en términos de las formas de comunicación, la capacidad de interactuar, de conversar, ¿te fijas? Con gente en cualquier latitud. Claro, puedo decir, por ejemplo, en los canales digitales en el 2019 era un 3% y el 2021 25%. Hoy día la inversión... En 2 años. Sí, pues la inversión en digital, datos de la IAB, pero hoy día la inversión en digital está cercana al 50% en general. Ahora, en el mercado. Sí, probablemente está cercano a eso. Entonces, claro, y producto de la pandemia eso ha crecido mucho. Claro, la pandemia ayudó, entonces, no sé si para bien o para mal. Claro, eso no lo sabemos, eso lo vamos a ver varios años después. Eso es opinable. Sí, seguro. Entonces, estas son cosas que probablemente vienen en términos desde el mundo digital. Desde la otra perspectiva, claro, hay cambios de conductas en el consumidor y en el consumo que también son fuente importante a la hora de lo que va a venir. Ya, es que a eso vamos a ir. Antes de eso. Ustedes que se han tenido que adaptar a este escenario digital, me imagino, ¿el marketing digital es más barato que los medios tradicionales? ¿O no? Sí, no necesariamente. Lo que te pasa es que en general no necesariamente termina siendo más barato, tiene otras métricas que hacen de la comunicación en digital. Es más atomizado. Claro. La capacidad de tener, lo que te decía antes, una propuesta mucho más precisa de cara a la segmentación o al tipo de cliente que uno tiene. ¿Ya? Entonces, finalmente esto tiene que ver con una mezcla y en general los planes desde el mundo de la comunicación se hacen entendiendo que hay roles distintos. Entonces, dependiendo del rol... ¿Son necesarios los dos? Sí. Porque, ¿qué piensa el marketing y tú, por ejemplo, que en Chile han cerrado medios de comunicación muy tradicionales, muy importantes, por un tema de falta de financiamiento que lo dan las marcas? Sí, seguro. Y para nosotros los periodistas es algo también muy grave. O sea, la revista Paula ahora es digital, la revista Que Pasa lo mismo, La Cara, La Nación, La Tercera, solo en la semana, fin de semana con papel. ¿Qué pasa con eso? Bueno, eso es parte, yo creo, al menos como lo veo yo, que es parte de lo que se venía viendo hace 5 o 6 años respecto también a estos mismos cambios del consumidor. Un consumidor que empieza a estar mucho más tiempo en la pantalla de su celular, que empieza a ver la tele, y nos pasa a todos, que uno está viendo la tele, salen los comerciales y empieza a ver el celular. Entonces, el consumidor empieza a cambiar muy fuerte.
Y eso nos pone desafíos a todos los negocios, y este es parte también del desafío que ha puesto en el mundo de la prensa, por ejemplo, respecto a cuál es el nuevo modelo. Claro. No sé, hoy día el consumidor, la gente más joven, se informa fuertemente en el mundo de las redes sociales, fuertemente. Hay poca capacidad de lectura. ¿Ah? Entonces hay un cambio muy importante, y ahí probablemente, claro, hay actores que se han logrado adaptar con una mayor velocidad a eso, y hay otros que les ha costado más, porque obviamente cambian los modelos de negocio. Ahora, menos mal la radio sigue siendo alta en eso, porque acompaña mucho. Y uno puede hacer otra cosa escuchando radio, que no es distinto. Y el mundo de los podcasts, pues, ha sido una cosa que también ha sido súper interesante, cómo ha agarrado un espacio distinto. Y, no sé, y plataformas como Spotify empiezan a tomar espacios como podcast y que empiezan a crecer de una manera muy fuerte. Una cantidad de cosas que como cuesta estar, tú estás metido todo el día en eso, pero cuesta para la persona común y corriente estar al tanto todo el tiempo de todo lo que hay. O sea, hay una sobrepoblación de información que a veces agobia. Piensa que el formato, solo un ejemplo, pero el formato de los libros, que uno dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué cosa más eficiente? Hay mucha gente, que yo me incluyo, que uno gusta el libro de papel. Yo tengo también el libro digital. Sí, no, yo puro digital, papel. y en un minuto se pensaba que se iba a eliminar el papel. Claro. ¿Ya? Y finalmente llegó un tope y dijeron, ya, ¿qué más va a cambiar esto? Y hoy día está creciendo muy fuerte el audiolibro. Claro. Entonces, eso también nos muestra que finalmente uno nunca hay que estar tranquilo, porque siempre probablemente va a venir alguna erupción. Y no desaparece tampoco lo anterior. O sea, cuando estaba la radio y salió, cuando estaba la prensa y salió la radio, la prensa dijo, hasta aquí llegamos. Claro. No pasó eso. Cuando estaba la radio y salió la televisión, la radio dijo, hasta aquí llegamos. No pasó eso. Cuando salieron los medios digitales, los medios tradicionales, no nos fuimos a la punta del cerro, y tampoco, son híbridos, o sea, se ayudan unos con otros, se complementan unos con otros. Y hay cosas que han ido cambiando, y van cambiando los modelos, van cambiando los negocios, cambiando, y va cambiando el cliente, y al final ahí está la búsqueda. Tenemos que ir a la primera pausa comercial. Estamos conversando con Rodrigo Sar, experto en marketing, que nos está contando todas las cosas que están pasando a diario hoy día en el mundo y en nuestro país. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara con Rodrigo Sar, experto en marketing. Y bueno, antes de seguir con él, quería decirles que Provida, ahora puedes ahorrar directo en tu Provida app, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgalo ya. Y en estos tiempos que están medio turbulentos, busca las mejores alternativas de inversión, encuéntralas en Bantrust Capital, donde obtendrás un equilibrio entre agilidad, seguridad y altos estándares de probidad. Infórmate en bantrustcapital.cl. Rodrigo, está muy entretenida la conversación. Bueno, me imagino que los equipos de marketing, ahora, si antes no existía la digitalización, ¿cuánta gente necesitaba el Jumbo en su equipo de marketing, o Jumbo y Santa Isabel? ¿Y cuánto necesita ahora? Claro, para ver un poco de cómo hemos cambiado. Claro, los roles en términos de los equipos han ido efectivamente abriéndose. Hoy día un plan digital implica más piezas en digital, claro. Hay más expertise hoy día también en el mundo del mundo digital, y se han abierto también. Por eso, ¿en cuánto te cambió tu departamento de marketing? Pero yo diría que en términos de personas probablemente se han ido adaptando, en términos de las agencias de apoyo, sí ha ido creciendo fuerte el tema digital. Hoy día en términos de desarrollo, claro, una campaña en digital puede tener 10, 15, 20 piezas, solo una campaña, y antes una campaña que podía ser mucho más simple tenía 2 o 3 avisos de prensa. Entonces, eso hace que finalmente las producciones sean más complejas y finalmente uno tenga equipos más extensos, te fijas en la producción de eso. ¿Y en cuánto ha aumentado? Porque está claro que no queremos decir el número de personas, pero ¿en qué porcentaje te ha aumentado
la dotación de, ya sea con externo, interno. Claro, es que no es tan preciso, por eso no es que tenga el número así. Más menos, pero más o menos debe ser, no sé, en términos totales de personas, puede ser el doble, 50% más en términos de personas. Ya, pues eso es súper relevante. Aunque sean 5 más, 5 menos, pero ya hablar del doble. 50% el doble debe ser por ahí. Y también ha tenido que aumentar la inversión en publicidad. ¿O ha cambiado? No, ha cambiado. O sea, ustedes con los mismos 10 que hacían antes, ahora hacen con los mismos 10, pero lo dividen entre digital y prensa escrita. Sí, exactamente. O sea, medios tradicionales. Exactamente, sí. No ha aumentado. No. Esto en general yo diría que ha ido cambiando como el mix finalmente de inversión, más que hay un cambio. Yeah. Obviamente depende de los años, hay años que la inversión publicitaria en general ha subido. Por ejemplo, el año pasado fue un año que subió la inversión publicitaria total. Yeah. De la industria publicitaria fue un año que subió. Porque por los bonos. Claro, fue un año. Por el año de la repartija. Fue un año muy fuerte a nivel de consumo y uno ve los niveles de inversión en general empezaron a subir respecto a lo que fue un 2020. Claro, que estábamos todos muy encerrados. Estábamos todos muy encerrados y el 2020 fue un año bastante contraído a nivel de inversión. Ya, perfecto. Ustedes como gente del marketing, ¿cómo saben cuando un cambio hay que tomarlo en cuenta? En cambio en la sociedad estoy hablando. ¿Hay que tomarlo en cuenta para incluirlo en los mensajes de sus comerciales, etcétera? ¿O que hay que dejarlo pasar, que en realidad es algo que no va a ser relevante? ¿Qué marca la diferencia? O sea, bueno, ¿Qué estudian ustedes ahí? Claro, hay diversos, en general se usan muchos estudios en términos de la marca, se toma mucha información también de cara al consumidor, hay estudios sumamente relevantes en términos de los nuevos hábitos, las nuevas tendencias, y en general hay una búsqueda bien activa en entender cuáles son las tendencias, cómo están moviéndose, movilizándose, cómo va cambiando de alguna manera las prioridades de las personas, ¿te fijáis? Y hay cosas que ahí, en general, muchas marcas empiezan a probar, empiezan a entender cuál es la aceptación de ciertos Perfecto. ¿Y esos estudios los tienen que hacer cada cuánto tiempo? O sea, lo pregunto porque cada cuánto tiempo ustedes piensan en que van cambiando los hábitos. No, el cambio yo diría que en general es bien permanente, entonces en general hay muchos estudios que son bastante seguidos, hay muchos estudios que se hacen todos los años y que eso permite comparar año a año cuáles son los cambios a nivel de consumidor, cuáles son las tendencias, qué pasa con los perfiles de consumo, qué pasa en todo tipo de cosas, en términos de consumo, en tipo de hábitos de la casa. ¿Y cómo puedes decir tú que era el chileno y chilena, o diferenciémonos por jóvenes, mayores de edad, no sé, del 2020 y ahora 2022? O sea, en general, a ver, yo diría que en general hoy día tenemos un consumidor que con la pandemia finalmente han habido cambios muy fuertes, lo mismo que estábamos hablando, el mundo del e-commerce, por ejemplo. Cambió drásticamente el escenario que nosotros teníamos previo a 2020, ¿no es cierto? Y a la situación que tenemos hoy día. ¿Ya? Donde hoy día la compra digital, la compra del e-commerce en algunas categorías se ha multiplicado por 10, por 20, ¿ya? Y también lo otro que ha cambiado es cómo se ha transversalizado esto. Esto era una cosa que estaba mucho más fuerte en los segmentos probablemente más medios altos, y finalmente esto hoy día es mucho más transversal, y también eso viene acompañado de que hoy día tenemos muchas plataformas, te fijáis, muy grandes, marketplaces gigantes, que finalmente logran llegar con una propuesta sumamente conveniente y competitiva en general al mercado global completo, ¿ya? Perfecto. Entonces ahí cuando lo miramos a nivel de consumidor, es un consumidor que también ha ido cambiando su mix, por ejemplo, de compra. Eso quería saber. ¿Qué estamos comiendo los chilenos? ¿Qué nos gusta? ¿Estamos más salados, más dulces? No sé. No, el consumidor en general y también, bueno, la pandemia nos ha generado hartos cambios. Entonces, pasamos de consumidores que empezaron a cocinar mucho en la casa, ¿no es cierto? Se empezó a trabajar mucho con el tema un poco más gourmet, hay gente que empezó a hacer pan, hay gente que empezó a hacer, hay gente que empezó a probar recetas distintas, empezaron a probar otro tipo de comida, y eso también fue un hito relevante de cara al 2020, son de las cosas probablemente que empezaron a cambiar
ciertas fórmulas o ciertas formas de consumo que antes no existían. ¿Ah? Pero eso hay una parte que también vuelve. Había más tiempo también. Había más tiempo estando en la casa. Hasta por ahí, porque hay mucha gente hay mucha gente que finalmente trabajaba, finalmente tenía los niños en la casa y igual claro, tiene más tiempo. Y tenía que batírselas, te fijáis, entonces esos hábitos empezaron a cambiar muy fuerte. ¿Y tú has visto que eso se ha revertido después de que se acabó las cuarentenas y todo eso? Sí, sin lugar a dudas. O sea, mi pregunta es, ¿los chilenos volvimos a ser como éramos antes o cambiamos? No, cambiamos. Yo diría que hay cosas que han vuelto, y eso uno lo ve en los centros de las ciudades, ¿te fijáis? ¿Qué ha vuelto? Que ha vuelto que finalmente la gente igual está con mucho interés de poder salir a comer. O lo presencial. Lo presencial, hay una parte que vuelve de lo presencial. Nosotros vemos que hay un interés de la gente y del consumidor de por ejemplo, a salir. En el caso de usted, no sé si tú manejas esos datos, pero ¿en cuánto ha subido la visita a las cadenas que ustedes manejan después de que se acabaron las cuarentenas? No, por eso te digo que en general ha vuelto. Y ha vuelto, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un formato como Santa Isabel, que es muy fuerte en los centros de las ciudades, en centros de ciudades, en regiones, mismo Santiago, y vemos que finalmente el cliente vuelve, porque de alguna manera, entre que vuelve a trabajar también, hay mucho más movimiento. ¿Ha vuelto igual como antes, menos que antes? Es que lo que pasa que... más que antes. Ha cambiado el mix, finalmente. Ha vuelto y ha cambiado la composición, mucha de la... Hay ciertos tipos de compra que no la ha dejado a nivel de e-commerce, pero sí empieza a ser un mix donde empieza a visitar un poco más el mundo físico, y eso también uno lo ve en que los restaurantes también están mucho más activos, entonces hay mucha más vida, y ese, claro, cuando uno lo compara a ese escenario respecto al 2019, es totalmente distinto. Es totalmente distinto porque siguen ciertas costumbres que quedaron después de 2 años muy fuertes con ciertos canales digitales en términos del desarrollo, pero con un consumidor que también está buscando el canal físico en términos de la experiencia. Y ahí probablemente viene también un espacio de desafío a todo el desarrollo en términos de la propuesta en el mundo más físico. ¿Cuál es finalmente esta nueva experiencia que el consumidor va a estar buscando? ¿Cuál es la experiencia a nivel de un restaurante, o de un mismo supermercado, de una tienda? ¿Y ustedes tienen nombre para clasificar a los tipos de consumidores? Te lo pregunto, Rodrigo, porque, por ejemplo, yo no soporto el e-commerce. O sea, yo hasta cuando teníamos cuarentena y te daban 2 horas para salir una vez a la semana, usaba esas 2 horas y iba al supermercado. Yo necesito tocar los tomates, ver la lechuga, necesito tener la experiencia de usar el tacto, el olor, el oído, todo. ¿Ustedes tienen catalogado a esa gente rara como yo como algún tipo de consumidor? Así como si le pusimos así como un seudónimo. No sé, porque a lo mejor tienen consumidores ansiosos, consumidores conservadores, consumidores que compran todo. No sé, pues deben tener... Sí, no, en general nosotros tenemos ciertas segmentaciones, ciertas clasificaciones, tenemos consumidores que son mucho más físicos, sin lugar a duda. Hay consumidores que eran muy físicos, muy físicos, y que finalmente igual cambiaron en algunas categorías al mundo digital, ¿ya? Entonces cambiaron el mundo digital, en el mundo, por ejemplo, de las comidas de perro, que son de repente cosas que son como muy rutinarias, de mayor volumen. Y más pesadas, porque ahora los supermercados no tienen personas que puedan ayudar a echar las cosas en la bolsa. Claro, entonces... Que ese también es otro tema. Claro, cosas más pesadas. Anda a andar con 12 litros de leche. Claro, entonces hay una mezcla y hay consumidores, y eso en general transversal, hay consumidores que siguen yendo al mundo físico y que les gusta la experiencia física, y hay muchos consumidores que finalmente han ido. ¿Y para ti es irrelevante la diferencia o es más preciado el consumidor físico o el digital? Es que ahí, mira, yo creo que la respuesta, más que si nos interesa un consumidor o el otro, lo que nosotros tenemos, y yo creo que es el desafío que tenemos todas las marcas, es entender es que el consumidor finalmente es la experiencia que quiere. Y de alguna manera nuestra búsqueda, y la búsqueda que creo que todos tenemos que tener, es cómo entender al consumidor como un solo actor,
y que si finalmente quiere una experiencia que es mezclada, cómo nosotros somos capaces de entregarle esa mejor experiencia en esa mezcla, ¿ya? Porque si finalmente yo digo, no, sabes que a mí me interesa mucho más, por ejemplo, hoy el mundo físico, pero no le entrego la solución en el mundo digital, igual puede perder ese cliente. Yeah. Y eso pasa en un mundo como en el retail, que estoy yo, todo. o también pasa en el mundo del consumo masivo, si finalmente a nivel de formatos, por ejemplo, cuáles son los formatos que se requieren, esos formatos más pequeños, más allá de que de repente por eficiencia uno dice que prefiero este formato, pero si el consumidor se movió, hay que moverse y adecuarse a eso. Ya, es que esa es la pregunta que te diría hacer. ¿Por qué el marketing se tiene que adecuar al consumidor y no ser creativo y que el consumidor se adapte al marketing? Bueno, hay siempre una tensión probablemente ahí, hay una creencia de que somos capaces de movilizar o mover el consumo más allá de ciertas tendencias o ciertas necesidades del cliente. Sin lugar a dudas, claro, nosotros en general, todo el mundo del marketing busca tratar de impulsar ciertas cosas, impulsar ciertas propuestas en términos de las marcas, pero yo creo que en general las tendencias y los intereses de los consumidores tienden a ser más fuertes. Ya, pero ustedes como que trabajan en marketing, estudiaron en ingeniería comercial y todo, no es más rico, estoy hablando profesionalmente, el lograr una campaña en que la rompimos porque logramos que la gente nos eligiera por esta cosa nueva, no porque nosotros vimos lo que ellos necesitaban. Sí, no, sin lugar a dudas. Imagino que por allá va el Nobel, sí, no va por lo otro. Sí, lógicamente por ahí eso es parte de lo que se busca y es parte del desafío. ¿Tienes algún ejemplo, por ejemplo, a nivel mundial o en Chile, de que haya sido el marketing el que llevó a la gente hacia un determinado producto, costumbre, actividad, y no que el marketing se adapte a las costumbres, consumo? O sea, más que hablar del marketing, el desarrollo de productos, hay un montón de ejemplos. De hecho, tengo idea, lo mismo que pasa con el iPad o finalmente con el iPod que sacó, por ejemplo, Mac, que es un ejemplo súper mundialmente conocido. Y cuando se dice, oye, Steve Jobs, le preguntaban, oye, si él hubiera ido a preguntar a los consumidores, nunca hubieran hablado de ese producto. Porque no sabían ni qué. Pero el desarrollo finalmente tiene que ver con la convicción, con una visión, te fijas, respecto al desarrollo. Por un descubrimiento. Claro, y con la visión de poder juntar tecnología y generar innovación respecto al desarrollo de productos. Y ese desafío siempre va a estar en términos de ir a buscar, proponer o traer tendencias nuevas a nivel de consumo o a nivel de propuesta a nivel de productos. Seguro que siempre va a haber un desafío ahí. ¿Y cómo es en valores hoy día el consumidor, el cliente chileno? En valores, ¿es tradicional, es vanguardista, no sé, machista? Yo diría que en general el consumo o el consumidor chileno en general hoy día está cada vez más globalizado. ¿Ya? ¿Qué quieres decir? Entonces hoy día nosotros vemos que cada vez con más velocidad el consumidor toma tendencias que uno ve afuera. Lo que antes ocurría, probablemente nosotros decíamos, oye, hay que mirar a Europa y, oye, no lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, va a llegar a Chile en 1 año, 2 años más. Hoy día eso hoy día tiene una velocidad abismante, enorme. Entonces, finalmente, claro, eso que probablemente la gente que tiene más edad como nosotros, que finalmente decía, oye, cuando se lanzaba el iPad o el iPod, se acá llegaba 6 meses en llegar. O llegaba 1 año después. O 1 año, claro. Hoy día los lanzamientos son mundiales. Ya. No sé, el mundo de... Estamos en el mundo de la aldea, digamos. Todo. Sí, entonces claro, el consumidor chileno hay de todo tipo, pero lo más llamativo y lo más interesante es finalmente esta globalización en términos de cómo el consumo se ha globalizado y tendencias, por ejemplo, no sé, como el mundo de la sostenibilidad, el mundo de cuidado del medio ambiente, la búsqueda de productos más sanos, por ejemplo. Eso ha sido también un tema que también se ha ido transversalizando y ha llegado. La parte de ser responsable o ser irresponsable en el sentido de la pérdida del respeto. Porque hoy día, o sea, el cliente está más cabrón. O sea, es más exigente, seguro que hoy día somos más exigentes como consumidores. Las propuestas de las marcas en general hoy día están mucho más tensionadas a un espacio mucho más fuerte a nivel de performance finalmente de la propuesta.
y eso nos obliga a entender que probablemente el terreno o esos terrenos que creíamos sagrados, ¿te fijáis? De cuando se hablaba, no, estos son mis consumidores, ya no son mis consumidores. El consumidor sabemos que switchea, que cambia, que se pasa. ¿Es menos fiel? Sí, sin lugar a dudas. Y se cambia de una marca a otra y se cambia de un... entonces, claro, y ejemplos tenemos muchos, ¿te fijáis? ¿Y por qué es menos fiel? Porque probablemente hoy día la propuesta en general de distintas marcas, ¿te fijáis? Empiezan a ser súper competitivas. Entonces, hoy día ese espacio que probablemente teníamos de marcas sumamente premium o en su propuesta, no a nivel de precio, en términos de su propuesta, hoy día empiezan a haber otras propuestas que empiezan a ser súper competitivas. Yendo al mismo espacio de la prensa, por ejemplo. Claro, la prensa antes tenía un espacio básicamente casi sagrado, era el medio en la mañana para aprender o para informarse, ¿no es cierto? Y en la tarde la segunda. Claro, la tarde la segunda. Entonces, claro, y ahora empieza a parecer que finalmente los periodistas empiezan a comentar la noticia mucho más rápido a través de un Twitter o a través de las otras plataformas. Entonces, el cliente empieza a cambiar. Y eso mismo que ocurre en los medios también ocurre en el consumo. Entonces, antes O sea, el consumidor chileno es súper infiel. Sí, pero yo diría que más que el consumidor chileno en general. El consumidor en el mundo, yo diría que esta es una problemática mundial en términos de que el consumidor está probando mucho más, está mucho más abierto. Mira, me dice bastante de la sociedad lo que tú me dices, Rodrigo. Ahora tenemos que ir a comerciales, pero para que después lo sigamos hablando, pero eso es muy claro de lo que está pasando en la familia, en lo que está pasando en la pareja, en todo. O sea, yo creo que por eso es importante hablar de esto, ya que es una muestra más de este cambio interno profundo que ha habido en la sociedad mundial, no solo chilena. Bueno, estamos aquí en La Otra Cara conversando con Rodrigo Sar, experto en marketing, y ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, aquí estamos de vuelta en La Otra Cara, conversando con Rodrigo Sar sobre el marketing de nuestros tiempos, que ha cambiado mucho. Ha habido una revolución con todo con el tema digital. Pero antes les voy a hablar de GTD. Trajo a Chile Hero 6 de Amazon. Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Y Alimentos Cisternas, 70 años de nutrición animal presente en todo Chile. Alimentos Cisternas, ser siempre el mejor. Bueno, Rodrigo, estábamos hablando del tema de que el consumidor se había vuelto infiel, digamos, sí. Con poco leal, pero y ahí yo te comentaba que en realidad es un poco la muestra de lo que está pasando en nuestra sociedad, en que los matrimonios, si es que hay matrimonio, porque la gente no se casa ahora, dura mucho menos y se divorcia más, se tienen menos hijos, los amigos pelean más, los pololos no son pololos, sino que andan, y antes de andar andan no sé qué, porque pololear es una tremenda compromiso, es lo que le oigo yo a la gente menor. Entonces, a la larga, el consumidor es una respuesta a todo el cambio como filosófico, sociológico que ha habido en la sociedad. Sí, sin lugar a dudas. Y lo interesante, el consumidor chileno se ha liberalizado mucho. O sea, finalmente también tiene que ver con eso. Yeah. Y uno lo ve... Éramos más conservadores. Seguro, y en todo orden de cosas. Y tiene que ver con lo mismo que hablábamos antes en términos de la globalidad, de adaptarse a esta nueva realidad, te fijas, y a entender las diferencias, te fijas, a tratar de buscar ese espacio mucho más probablemente más neutral en ciertas cosas, te fijáis, pero hay un espacio donde el cliente, en el caso del consumo, ha ido cambiando mucho más y está mucho más abierto a probar cosas nuevas. Claro. Yendo al tema ético, ¿qué límites debe cumplir el marketing? Porque, por ejemplo, muchos productos prometen el cielo. Estamos hablando, por ejemplo, de las cremas para no envejecer, que si se lo echa una vez va a quedar como con un cutis de porcelana.
y uno la puede usar un año y no pasa nada, ¿ya? O sea, el marketing hace mucho eso. Segundo, y te quiero leer, acá tengo una publicidad del año 1950, de un diario chileno, y para que veas cómo la publicidad muestra lo que pasa en el día a día. Aquí dice, yo casi me caí de espalda, esto fue haciendo una investigación de historia, evite esta escena, me haces esperar como tonto mientras surces tus medias. Y para los auditores les cuento, sale un marido pegándole una cachetada muy fuerte a su señora, y aquí el reclam, el comercial es: use My Lady, el líquido que evita que se corran los puntos de las medias. No, es tremendo eso. Tremendo, mire. Sí. O sea, yo no podía creer que en un medio a nivel nacional, en esos años, una cosa el machismo, que este país es machista y todo, pero ya mostrar el hombre golpeando a la mujer en un comercial. O sea, me imagino tú como marketing veis esto y no lo puedes creer. Bueno, esto lo hizo un señor que se dedica al marketing, ¿ya? Entonces, para que veamos cómo van cambiando las costumbres y la ética en el marketing. Entonces, me gustaría saber cuál es el límite de la ética en el marketing, sobre todo pensando en la mujer como objeto. Sí, mira, en general, claro, el mundo de la mujer yo diría que ha sido un tema sumamente relevante a la hora de cómo tratarlo, y yo diría que ahí han habido ejemplos súper interesantes de cómo se ha ido avanzando en esa línea, ¿ya? Tanto en el mundo de las modelos finalmente que se usan, te fijáis, en la comunicación, los estándares en términos de belleza. Es parte de lo que se ha ido adaptando también y esto tiene que ver también cómo se va recogiendo lo que va ocurriendo en la sociedad. Lo que antes era normal probablemente o era hasta bien visto, empiezan a aparecer y dicen que cuáles son, y se empiezan a levantar con súper justa razón, digamos, cuáles son los efectos negativos que generaban ciertas prácticas, ¿te fijas? Y como, claro, como eso que ya probablemente lo que nos trae es que es un extremo, pero hay cosas que tienen que ver con... Claro, entonces el estándar en el mundo de la mujer respecto al mundo de la modelo que se usaba, por ejemplo, en televisión. Ya, pero ustedes tienen, por ejemplo, en la empresa algún tips de lo que no se debe hacer, como una... Sí, hoy día lo que nosotros trabajamos... ¿Como por ejemplo qué? Hoy día lo que trabajamos en general con las agencias, y eso se hace, por ejemplo, en la marca París, que obviamente trabaja que hay más modelos, mucho más fuerte en ese modelo, en el mundo modelo, es como mostrar un mundo mucho más inclusivo. Se está trabajando muy fuerte con las agencias, te fijáis, en poder tener un estándar. Hay una política en términos de la selección, te fijáis, de las personas, te fijáis, tratando de mostrar un mundo mucho más diverso y no marcarlo solamente en un espacio, ¿ya? Entonces, la modelo regia, fantástica, claro, con piernas de 2 metros. Y reflejar básicamente lo que es más bien la sociedad, más que tratar de reflejar un espacio súper limitado a la sociedad. Y eso entendemos que el consumidor también lo ve y lo siente, finalmente lo que estamos buscando. ¿Y le gusta al consumidor? ¿O prefiere ver, sí, lo pregunto, ¿qué prefiere el consumidor? ¿Ver a unas gorditas modelando? A lo mejor a una niña feita modelando, porque hablemos con las cosas como son, o prefiere ver una modelo estupenda modelando. Es que yo diría que en general tiene que ver más bien con cómo la marca conecta y cómo refleja finalmente lo que se quiere comunicar. Obviamente lo que se busca es tener marcas que conecten con el consumidor y que el consumidor se vea reflejado ahí, ¿te fijáis? Entonces, hoy día hay una búsqueda de tener marcas que reflejen lo que o sea, la gente sociedad prefiere a la feita y a la gordita. Sí, sin lugar a dudas. O sea, más que... No, pero estoy hablando, me estoy yendo a otro extremo, pero a la gente común y corriente que uno ve en la calle, en el paseo humano. Sí, y de alguna manera también las marcas, y uno lo ve, y uno ve que finalmente se puede hacer publicidad, te fijas, y mostrar la belleza, y mostrar finalmente un mundo estético de repente, que es lo que buscan las marcas, sin tener que llevarlo a un extremo, te fijas, en que la modelo tenga que pesar 50 kilos. Exacto. Y medir 1,88 m. ¿Y qué otro tips?
No, en general tiene que ver con eso. El otro es el mundo del lenguaje, obviamente. ¿Cómo qué? Es muy relevante respecto al trato, al trato de estos mismos mensajes. Ya. Te fijáis en cómo nosotros incorporamos, te fijáis, el mundo de la mujer o incorporamos el mundo de la diversidad, te fijáis. Es parte también de lo que las marcas también están buscando reflejarse dentro o reflejar dentro de la comunicación en general. Ya. ¿Ya? ¿Qué más? Yo diría que hay ¿Hay eso? sí. Ya, por ejemplo, voy a poner el caso WOM. WOM es una compañía de telecomunicaciones, o sea, vende celulares, todo eso, que ha sido acusada de violencia de género, utilización de la mujer como objeto, imágenes polémicas, intervención en la Torre Entel. Me gustaría saber un poco qué opinas tú en ese caso. Esa marca cruzó el límite de la ética si estuviera en el CONAR. ¿Le habría amonestado, multado? Sí, o sea, yo tengo la sensación que igual hubieron espacios que se pasó un poco más allá de lo que me parecía razonable, más allá del posicionamiento que ellos estaban buscando. Ellos han buscado un posicionamiento sumamente de disrupción y que de alguna manera se entiende respecto al espacio que han tomado. Pero es ético para llamar la atención cometer casi delito. No, por eso te digo yo. Porque está al límite. Sí, por eso yo siento que eso tiene límites que probablemente hay que mirarlo y yo creo que se pasó un poquito más allá de ese espacio. O sea, si estuviera en la CONAR lo habría amonestado, multado. Sí, yo entiendo que la CONAR de hecho los multó, digamos, no sé. Pero tú estás de acuerdo con lo que hizo la CONAR. Sí, en general, sí, no tengo el fallo en detalle, pero sí entiendo que finalmente, claro, en esa búsqueda de la disrupción o de llamar la atención, ser diferente, claro. Ser diferente, yo creo que eso tiene ciertos límites y finalmente la gente que está a cargo de marca o está a cargo de finalmente de poner la propuesta hacia el consumidor, tiene que tener ciertos límites en términos de tratar de poner un espacio razonable, que el consumidor entienda cuál es la propuesta real, más que salir entre comillas, a romper o a patear la mesa, sin entender finalmente en realidad qué es lo que me están proponiendo. Rodrigo, estamos en un periodo de incertidumbre política, social y sobre todo económica, que es lo primero que le duele al chileno, digamos. Lo digo por la inflación. Sí, seguro. Que ya tenemos una alta inflación y se supone que va a seguir creciendo, cesantía. La guerra de Ucrania, si persiste, vamos a tener productos que no van a llegar a Chile que antes llegaban, por ejemplo, el trigo para hacer pan. O sea, se viene un tiempo difícil para lo que es la alimentación y todo eso. ¿Qué se está pensando en el marketing para hacer frente a esto de que la gente va a tener mucho plata, pues se acabaron los bonos, y se suma todo lo otro que te dije, para hacer frente a este tipo de vacas flacas? O sea, nada, en general yo te diría que, claro, se nos viene un periodo complejo donde el consumidor va a estar también muy ávido a buscar alternativas, a tratar de adecuar su presupuesto. El tema de la inflación es una realidad. Obviamente también empieza a haber tensión en el mercado respecto a las logísticas, a la llegada de productos, a si va a haber productos en ciertos, o sea, cómo va a fluir eso. Y eso afecta sin lugar a dudas el mercado. Al menos lo que nosotros vemos que finalmente lo que veo es que el cliente va a terminar también en lo que hablábamos esto de ir mirando, buscando alternativas, va a estar también en esa misma línea de cómo adecuar su presupuesto, de cómo buscar alternativas, ¿te fijas? Y si un producto sube o cambia de valor, finalmente el cliente va a estar moviéndose. Ya, pues y el marketing se está moviendo también. Y eso lo obliga efectivamente a las marcas, a la construcción de las marcas, las propuestas también a tener ese espacio de movilidad, nos obliga a todos a estar atentos, a entender por qué el consumidor se va a mover y decir, bueno, entonces no podemos proponer o tener lo mismo siempre. Y eso tiene que ver con desarrollos de productos, tiene que ver con las propuestas a nivel de cómo llego al cliente, tanto desde la comunicación, cómo llego... ¿Y ya están viendo eso? Sí, son parte de los desarrollos finalmente que
que se miran hacia adelante, cómo va adaptándose la propuesta respecto a un 2020 o 2021, que teníamos un escenario totalmente distinto de 2020 cerrado, 2021 efectivamente con bonos, con IFES, con un espacio de consumo sumamente distinto, ¿no es cierto? La gente ya a finales del 2021 saliendo un poco más a la calle, y ahora con un espacio de contracción. Entonces, claro, se va a mover, se está moviendo mucho el consumo, se va a mover mucho el consumidor, y es parte de lo que hemos hablado. Simplemente las marcas tienen que estar con la agilidad y la velocidad para cambiarse a este nuevo escenario, entender. Es bien estresante. Sí, pues, pero también ¿Por eso estás pelado? Sí, no por eso, hay genes por ahí. Ya, muy bien. Oye, debe ser bien estresante. Rodrigo, ¿qué pasó con esos comerciales lindos? Que eran como una pequeña película de 1 minuto, con historia, con un mensaje que ya no se ven, que a lo mejor que se fijaban en la fotografía, en la toma, ahora son como prácticos, como yogur a 400 pesos, harina, no sé qué, venga, no sé. ¿Qué pasó? Bueno, en la misma línea, mira, y voy a hacer como una analogía, la misma línea, porque tú, de lo que pasó con el mundo de la prensa, de que finalmente el consumidor hoy día, o el usuario hoy día, le cuesta leer. Sí. Lee el titular, con suerte 2 líneas, y listo, next. ¿Ya? Entonces uno dice, oye, ¿qué pasó con ese cuerpo de reportajes que antes existía, que finalmente, o las letras que era... o en la televisión, eran preciosos los... Entonces, hoy día ha ocurrido un poco lo mismo con esas comerciales, digamos, si uno lo ve, de esos comerciales que eran como los institucionales, enormes, de largo, de 1 minuto, todavía se hacen, pero sin lugar a dudas se hace mucho menos. Hoy día, en términos del consumo a nivel de audiovisual, Mira, también se ha segmentado. O sea, la gente no ve 1 minuto. No, pues no ve 1 minuto. No. O sea, y de hecho, ¿Y un comercial cuánto tiene que durar? Por eso hoy día en Google tenemos formatos que duran 6 segundos. Duran 6 segundos, hay formatos de 15 segundos, 20 segundos. O sea, 1 minuto era y es parte de lo que también nos ha mostrado el mundo digital. Finalmente, cuando teníamos comerciales y hemos hecho comerciales más largos, 45, hoy día medimos cuando el consumidor deja de verlo. Entonces, claro, sabemos que el nivel de atención del consumidor hoy día es muy bajo. Entonces, claro, ya no tenemos el espacio, a no ser que tengamos algo muy, muy relevante que contar, de poder generar estas piezas más grandes, entre comillas. Pero el nivel de atención hoy día es muy, muy corto. Entonces, claro, hoy día se habla... ¿Qué te dice eso de la gente? No, nos dice que finalmente la gente está muchas veces saturada en términos de información, y eso lo sabemos, o sea, la gente está saturada de información, la gente está mirando y consumiendo distintos tipos de medios, ¿no es cierto?, viendo mucha información, y probablemente con poca profundidad en términos de análisis o de entender bien lo que está ocurriendo. Entonces, una sociedad bien como desechable en términos de su consumo. ¿Ya? Y bueno, para terminar, porque ya estamos en las finales, ¿cuál es el desafío del marketing? En el sentido, ¿puede el marketing ayudar a crear mejores hábitos? Sí, yo diría que sí. O sea, dentro de lo que hablábamos cuando hablamos de si el marketing se adapta o al consumidor, o el consumidor se adapta a lo que plantea el marketing, hay una vuelta, pero sin lugar a dudas las marcas tienen un rol relevante a la hora del nivel de consumo. Tenemos desafíos que están pendientes. Hoy día, no sé, Chile, por ejemplo, más del 50% de los niños bajo 12 años tienen obesidad o sobrepeso. Y ahí, y es una autocrítica nuestra, las marcas tenemos un desafío. ¿Te fijas en cómo somos capaces de proponer y ayudar en ese cambio de conductas, cambios que son sumamente complejos porque son cambios culturales, pero sí las marcas tienen un rol ahí. ¿Ustedes tienen algún programa en ese sentido? Sí, hoy día nosotros tenemos un programa, acabamos de lanzar de hecho una plataforma que se llama comocambio.com, que busca tener una plataforma para niños, que es una sitcom con ¿Una qué? Es un sitcom, es un programa de... Tú lo dices tan rápido, yo no encuentro tan fácil, ¿ya? Es un programa para niños con mascotas, con 4 personajes, que es una coliflor, una manzana, un huevo y un vaso de agua, y que busca de alguna manera acercar el mundo de la alimentación saludable a niños, sin decir, oye, come saludable, de una manera entretenida. De una manera entretenida. Claro.
tiene información para padres también. Ah, mira. Y lo que estamos haciendo también, por ejemplo, ahí vamos ¿Cómo se llama el sitio? Porque lo dijiste muy rápido y yo creo que muchos no entendimos. Comocambio.com. Comocambio.com. Que también tiene que ver de cómo cambiar ese hábito de consumo, hábitos, ¿no? Ya. Y ahí, por ejemplo, nosotros lo que estamos trabajando, queremos intervenir 2, 4 colegios para empezar a ver cómo podemos ayudar, ayudar en el cambio en el colegio y eso poder llevarlo a la casa, ya con la idea de mejorar los hábitos alimenticios, entendiendo... Y a la larga eso te crea clientes más fieles y menos infieles, porque eso te sintoniza con la marca. Sí. No sé, yo si estoy chico, estoy en el colegio y veo que llega una marca y nos enseña, no sé qué, a lo mejor no se me va a olvidar nunca ese logo. Pero también tiene que ver, sí, o sea, ser Garuda, hay algo probablemente por ahí, pero yo diría que más profundo que eso es que el marketing también ha crecido fuerte por el lado del propósito de las marcas. Ya. Y cómo ese propósito conecta con el mundo del recurso humano, con nuestros colaboradores, ¿te fijáis? Y con la propuesta que finalmente se hace como compañía o como empresa a la sociedad. Perfecto. Y ahí es donde aparece el mundo de la sostenibilidad muy fuerte. Y en ese propósito, por ejemplo, en el caso nuestro como supermercado, es muy fuerte el tema de alimentar la familia en Chile. Y ahí es donde esto se conecta. Se dice que nosotros tenemos que en nuestro rol y en el liderazgo que tenemos dentro de la industria, poder dar un espacio ahí de desarrollo y crecimiento. Perfecto. Ese espacio no es un espacio no tiene nada de comercial, es un espacio que básicamente tiene más que ver con contenido. Claro, pero que a veces el contenido llega más. Nos están mirando aquí que tenemos que irnos ya. Bueno, un gusto, Rodrigo Sar, experto en marketing, gracias, haber tenido Rosario. acá. Gracias a ustedes. Y bueno, nos vamos, que disfruten lo que queda del día domingo y volvemos la próxima semana. Que estén bien. Muchas gracias. En Agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Y descarga Provida App y revisa tus ahorros de manera fácil y transparente. Producción Doris Mora.